a tocar ser moderador de mí mismo en este caso, que es una cosa un poco esquizofrénica, pero que de hecho tiene mucho que ver con el mismo libro. Yo, bueno, en primer lugar quería decir que es un gran placer estar aquí, un poco haciendo una fusión entre dos dimensiones mías, una que es, diría que de pronto mi vocación primordial y otra que es lo que me tocó hacer en términos profesionales. Y este año tenemos aquí en Colombia una feria internacional del libro dedicada a Portugal y por eso con todo el gusto estoy yo aquí también mezclando un ambiente académico con un ambiente literario. Bueno, quería empezar mi presentación con algo que tiene que ver con la misma Feria del Libro. La Feria del Libro, que tiene a Portugal como país invitado de honor, escogió una frase que a mí me parece supremamente bella de un autor portugués llamado Virgílio Ferreira, que es uno de los grandes autores del neorrealismo y del existencialismo portugués. Y él dijo una vez, desde mi idioma se ve el mar. Sí, toda esta cosmovisión portuguesa de un país que es prácticamente una pequeña playa, una pequeña porción de costa, y en donde toda la gente ha sido empujada por distintas razones a llegar al mar. ¿Por qué empiezo yo con esta frase? Es que si estoy aquí hoy como presentando un libro en el cuadro de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, no tiene que ver con el hecho que sea un autor particularmente importante en Portugal, no tiene que ver con el hecho que sea un buen representante de la literatura portuguesa en Colombia, sino con el hecho que fui uno de estos muchos portugueses que en toda su historia se han entrado al mar, han viajado, han poblado regiones del mundo, y yo mismo, hasta hoy, hasta el día de hoy, yo fui uno de ellos que también se acercó al mar y viajó para el otro lado del mar, del charco, en este caso del Atlántico, y por eso llegué hace 7 meses aquí a Colombia. Entonces creo que el mar tiene mucho que ver conmigo y tiene mucho que ver con el hecho que yo estoy acá. Quería también empezar con, bueno, además, estoy en una condición un poco distinta de los demás autores portugueses porque ellos tuvieron la oportunidad que les pagaron un viaje hasta Colombia. Para mí no fue necesario, ni siquiera me tuvieron que pagar el taxi porque yo vivo a unas cuadras de la Tadeo, y entonces me vine caminando como siempre hago. Y quería también empezar con, hay otra idea que hubiera perfectamente podido ser el tema de la Feria del Libro de Bogotá, que es una frase supremamente célebre de Fernando Pessoa, el principal autor portugués del siglo XX, que dijo una vez que mi patria es la lengua portuguesa. Es una frase que prácticamente todos los portugueses la saben, en Brasil la saben, en cualquier país lusófono del mundo la saben. Pero hay otra frase de uno de los heterónimos de Fernando Pessoa llamado Álvaro de Campos. Pessoa tuvo una cosa extraordinaria para cualquier poeta, para cualquier autor, que fue multiplicarse en distintos autores. Es decir, él creó personajes que ganaron vida propia y que firmaban los mismos poemas de Pessoa. Y eran personajes con personalidades totalmente distintas, con personalidades distintas, con biografías distintas, incluso con cartas astrológicas distintas, que Fernando Pessoa era un aficionado de la astrología. Y este otro heterónimo llamado Álvaro de Campos escribió casi la antítesis de lo que Pessoa escribió, que decía que mi patria es la lengua portuguesa. ¿Qué decía Álvaro de Campos? Decía que mi patria es donde no estoy. ¿Por qué empiezo yo con estas 2 frases o con estas 3 frases? Porque de cierta forma creo que las comparto las 3. Es decir, tanto yo que soy una persona que ya viajé bastante por el mundo, ya viví en distintos países del mundo, tengo algún sentimiento de desarraigo a mi país, por eso de pronto es tan fácil para mí venirme a vivir a Colombia. Y ese mismo sentimiento de desarraigo de pronto, haciendo un poco de psicoanálisis, es el mismo sentimiento de desarraigo que me hace escribir.
Y por eso creo que comparto un poco las dos frases, tanto que mi patria es mi idioma, es decir, el portugués es el idioma en el cual yo pienso, en ese sentido es mi casa, es mi patria, y al mismo tiempo mi patria es donde no estoy, porque hay una insatisfacción constante que me hace un poco meterme en estos rollos de escribir cosas. Quería seguir, de pronto hubiera empezado con eso, pero no. Quería empezar por hacer dos agradecimientos. En primer lugar, obviamente, a Silvia Monroy. Como ella mismo dijo, nos conocimos en contextos totalmente distintos que el contexto de la literatura. Entonces, de cierta forma, yo la desafié a salir de su zona de conforto y a no hablar sobre antropología, no hablar sobre el conflicto armado en Colombia, lo que sería lo más sencillo y lo más normal y convencional, sino hablar sobre literatura. Pero creo que yo estaba seguro que lo haría bien porque tiene una personalidad muy literaria y nuestra relación, que durante mucho tiempo ha sido una relación casi epistolar, porque ella estaba en Brasil, yo en Portugal o en Colombia, así nos vimos solo algunas veces en Bogotá y una vez en Cartagena. Siempre tuvo algo de muy literario en charlas en Gmail o en Facebook no, porque es una de estas pocas personas en el mundo que no tiene Facebook. En Skype. En Skype, por ejemplo. Y en segundo lugar a Jerónimo Pizarro, que es el comisionado, el comisario para la Feria del Libro de Bogotá y que me hizo esta amable invitación. Yo lo conocí porque fui a una conferencia sobre Pessoa, por eso ya mencioné yo como unas 3 veces Pessoa desde que empecé la presentación. Yo también lo mencioné. Sí, ya No están pude 4 ir. veces, entonces ya empiezan un poco a ver qué referencias tengo yo. Bueno, siendo esto la introducción, quería empezar a hablar un poco sobre el libro en sí mismo. Se llama Vanguarda, autobiografía no autorizada, algo es difícil traducir para español porque hay aquí un par de juegos de palabras, pero sería algo como guardia en vano, espera en vano, autobiografía no autorizada. Y fue editada en el pasado mes de diciembre por una editorial de Lisboa. Um, es un libro que tiene, creo que aproximadamente unos 80 poemas. Fueron escritos en periodos distintos de mi vida. Como fue mi primer libro, es casi una compilación. En el sentido que no fue escrito, es decir, no fue todo escrito como un libro, sino es un producto único, no es un producto que tenga algo de unificador como un libro, sino que es una selección, es decir, fue algo que yo compilé para transformarlo en un libro. En ese sentido busqué que fuera una muestra un poco representativa y por eso mismo es un libro que es bastante heterogéneo. Es decir, hay aquí distintos libros del mismo libro, hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver, hay cosas totalmente surrealistas, cosas totalmente dadaístas, hay poesía más lírica, hay poesía política comprometida. Es decir, hay distintas personas dentro de este libro y hay distintos libros dentro del mismo libro. Es un libro que, como yo mismo, está directamente o indirectamente atravesado por distintos viajes, es decir, fue escrito en 4 países distintos por lo menos, de hecho creo que más, pero en esos 4 países que yo viví en los últimos 10 años. Entonces, fue escrito en mi ciudad natal, en el centro norte de Portugal, en Coimbra. Fue escrito en una habitación supremamente oscura y aburrida del norte de Inglaterra, donde tenía vista para una mezquita y tenía vecinos que parecían todos terroristas de la Al-Qaeda. Fue escrito en un boulevard de Bruselas, donde pasaban tranvías cada 2 minutos, una cosa supremamente urbana. Y fue escrito en estos 2.600 metros de Bogotá, donde nos encontramos en el año de 2007 y 2008, que fue mi primer paso por Colombia. Empezando por el título, aunque ya lo mencioné, Silvia ya lo mencionó, el título tiene que ver sobre todo
con dos cosas, diría yo. En primer lugar, con mi fascinación, casi obsesión por los juegos de palabras. Aquí dos juegos de palabras, y son dos juegos de palabras que tienen un determinado significado. Es decir, yo me quedé satisfecho con el título porque creo que era representativo de algunas dimensiones y elementos que están presentes en el libro. Vanguardia, que no hay una buena traducción para español porque es un juego de palabras entre vanguardia en el sentido de poesía vanguardista, poesía avant-garde en francés, o arte vanguardista, y vanguardia, como se escribió finalmente el libro, que es algo como esperar en vano. Tiene un poco estas dos dimensiones. Es algo que está puesto hacia adelante, está muy metido en lo que son los movimientos modernistas y vanguardistas, pero al mismo tiempo lo quiebra, hace una ruptura, un freno, y separa esa cosa que nos empuja hacia adelante y nos queda hacia atrás. Es decir, no, estamos esperando en vano. Entonces también tiene que ver un poco con esa dimensión oscura que tiene el libro en algunas partes. No es por casualidad que yo me aguanté 5 horas a la lluvia hace 2 días mirando The Cure, y me aburría siempre que cantaban una canción un poco más, con más movida. Es decir, a mí lo que me gustan son las canciones que uno les dan ganas de cortarse las venas. Es decir, este libro tiene algunas partes que dan ganas de cortarse las venas, y tiene otras que son precisamente lo contrario. Es decir, hay aquí una bipolaridad y una esquizofrenia. Por eso también les decía que esa misma esquizofrenia de moderar y ser el mismo autor tiene mucho que ver con el mismo libro. Después de esto de esperar en vano, quería aquí contarles algo sobre Portugal que probablemente nadie conoce. Esperar en vano tiene todo que ver con la cultura portuguesa. En Portugal hay una cosa que existe hace 5 siglos llamado el mito sebastianista. Don Sebastián fue un rey de Portugal del final del siglo XVI, que era un rey un poco loco, y ahí con los 20 años, ya no me acuerdo exactamente con qué edad, decidió que se iba a hacer la guerra, y se fue a hacer la guerra para el norte de África contra los árabes, contra los moros, como se decía en ese momento. Y probablemente o lo mataron o desapareció, es decir, no se sabe qué le pasó al pobre del rey, que además era un joven. ¿Y en qué medida se vuelve un mito? Es que en Portugal además, esto fue algo de bastante importante para la historia de Portugal, porque tenía 18, 19 años, 20, no sé, no tenía hijos, puso a Portugal en un lío profundo que terminó en la pérdida de independencia de Portugal durante 8 años para el Reino de Castilla. Y entonces, ¿qué pasa al pueblo? Dice, no, pero el rey aún va a llegar. Es decir, y sí, incluso se dice de una forma bastante poética, va a llegar un día en una mañana de bruma, en una mañana de neblina. Entonces, este mito, que un día va a llegar un rey, va a llegar un salvador en un día de neblina, y que va a salvar el país finalmente, a arreglarlo, yo diría que lo estamos viviendo hace 5 siglos. Sí, el país sigue sin tener arreglo, sigue ahí en unos líos tremendos, y el rey sigue sin venir y va a seguir sin venir. Entonces también quería compartirles esto, que esperar en vano tiene mucho que ver con la cultura portuguesa. Y después tiene un subtítulo que es autobiografía no autorizada. Autobiografía autorizada, ¿por qué? Es básicamente un pequeño chiste, porque esto no es una autobiografía y no existen autobiografías no autorizadas. Es decir, uno no autorizarse a sí mismo a publicar una autobiografía tendría que estar loco, lo que también no es algo que uno deba descartar totalmente, es una explicación válida, pero es decir, cuando lo escribí no era mi intención. Entonces es un libro que no es autobiográfico, además que tiene muy poco de biográfico, pero que naturalmente tiene algo de biográfico porque fue yo que lo escribí. Es decir, el yo poético, el yo literario surge algunas veces, aunque esto no es para nada una autobiografía.
pero produce equivocaciones. Por ejemplo, ya me ha pasado que amigos míos busquen el libro en una librería y ellos van allá a buscar los libros de poesía en el computador y no aparece nada. No, pero aquí había el libro, estoy seguro que está aquí el libro. Y entonces estaban las biografías, el libro, pero eso son pequeñas equivocaciones. Pero es un libro, yo pedí a un escritor portugués que me gusta bastante para presentar el libro en Lisboa y él tuvo la amabilidad de hacerlo y él decía esto que yo voy también a compartir, que es un libro que no es autobiográfico, pero que es muy autobiográfico en sus referencias. Es decir, mis referencias literarias y poéticas están perfectamente explícitas acá. Es decir, a veces en los mismos títulos dicen cuáles son las referencias literarias que yo tengo. Y que son sobre todo las referencias de ese vanguardismo del inicio del siglo XX. Este de hecho es un libro que fue publicado en el final de 2012, pero perfectamente hubiera podido ser publicado en 1916, 1917, 1927. Es decir, en el puro boom del surrealismo, del modernismo, de todas esas corrientes vanguardistas, el futurismo del inicio del siglo XX. Entonces es un libro que está muy marcado por ejemplo, el futurismo de Álvaro de Campos, de ese heterónimo de Pessoa que les hablé. Él antes de mí ya había utilizado de forma excesiva de pronto las onomatopeyas. Yo lo utilizo casi ad nauseam en este libro. Es un libro que tiene muchísimo de surrealismo, es decir, los grandes autores surrealistas del siglo XX portugueses, como son Mário Cesarini y Alexandre O'Neill, son algunos de mis poetas preferidos, pero podría poner acá también a Dalí o a Buñuel en el cine. De hecho, una de mis películas preferidas es El Chien d'Alou, que es una película que fue dirigida por Buñuel y fue escrita con base en un sueño de Salvador Dalí. Y es, de pronto más que todo, es un libro que está lleno de dadaísmo. Yo no sé si todos saben lo que es el dadaísmo, pero el dada fue un movimiento bastante loco, literario, artístico del inicio del siglo XX, que hacía unas cosas muy raras y chistosas. Dos de las más conocidas que les voy a comentar fue coger el retrato de Mona Lisa y dibujarle unos bigotes, como hace un niño, y eso lo hizo Marcel Duchamp, y por debajo puso unas iniciales que si uno lo mira con atención son una obscenidad en francés. Entonces, yo creo que otra cosa fue, a ver, otra de las cosas muy conocidas de Marcel Duchamp fue, cogió urinol, un sanitario, y dijo, esto es una escultura. Entonces fueron personas muy locas que desconstruyeron un poco lo que es la arte y mezclaron el arte con el humor, que es algo que a mí me gusta particularmente, que intenté de hacerlo en este libro. Es decir, tener un poco el arte, la escrita como un ejercicio, un espacio de total libertad. Y cuando digo total libertad, por ejemplo, está la libertad de utilizar el lenguaje lo más obsceno que uno puede imaginar. Y este libro está lleno de obscenidades. Así que estos estudiantes que están acá, sobre todo porque fueron movilizados por los profesores y el decano, les digo, si están muy aburridos, por lo menos pueden quedarse hasta el final porque no van a tener muchas oportunidades de tener un profesor de la TDO leyendo obscenidades. Además de las referencias literarias, hay muchas referencias musicales. Yo siempre ha sido desde niño, mi mayor pasión ha sido la música, y entonces diría que al lado de Dalí o de Pessoa, este libro está profundamente marcado por mis referencias musicales. Entonces, tanto están aquí las onomatopeyas de Álvaro de Campos como las aliteraciones de Serge Gainsbourg. Tanto están aquí la poesía política de Bertolt Brecht, como están las canciones políticas de The Clash, a quien de hecho no dedico un poema, pero tengo ahí un pequeño juego con los The Clash en este libro. Y de hecho yo consideraría que
en las letras de la música pop y rock del siglo XX se encuentra alguna de la poesía más bonita que se hizo en ese siglo y que está escondida. Está escondida para la mayoría de las personas, pero no está tan escondida para todos, porque, por ejemplo, ya hubo gente que intentó de proponer a Bob Dylan o a Leonard Cohen como premios Nobel de la literatura. Si hay gente que tiene conciencia que en las letras de las canciones a veces está escondida poesía bellísima, que uno no se da cuenta. Además, ¿quién sería Bob Dylan si no fueran sus letras? Con esa voz que tiene ahí monocórdica y que no encanta a nadie. Si él se fuera a esos American Idols, lo echarían en la primera parte de la prueba. Pero tiene unas letras que le podrían hacer ganar el premio Nobel de la literatura. Contándoles un poco más de lo que es el libro. Hace un par de días me hicieron una entrevista y me preguntaron sobre qué trataba el libro. Yo me puse pensando ahí como unos 2-3 segundos y la primera frase que se me ocurrió fue, no tengo ni idea, pero no lo dije. Lo pensé, pero no lo dije. Pero tenía ganas de decirlo y tenía ganas de decirlo porque tengo mucha dificultad en decir sobre qué trata este libro porque cada poema tiene una personalidad distinta. Es decir, hay poemas tan distintos con individualidades, historias tan distintas que es muy difícil decir sobre qué trata un libro. De pronto un novelista puede tener la facilidad de hacerlo, pero además con poesía es muy complicado decir sobre qué trata. Incluso cuando uno pregunta a un cantante o a un músico sobre qué trata esta canción, se suele decir sobre qué trata la letra de la canción, pero una canción es más que la letra, es decir, ¿y sobre qué trata un conjunto de notas musicales con una determinada organización y con determinado ritmo y tiempo? Es difícil decir, es que el arte tiene mucho más que ver con algo que es emocional y que no es racionalizable. Entonces yo tengo alguna dificultad de decir sobre qué trata este libro, pero voy a intentar de identificar como algunas temáticas recurrentes y voy a empezar por leer lo que es la sinopsis en español. La tenía en portugués, la puse en Google Translator, me salió unas cosas muy malas, entonces tuve que traducirla desde la nada. Es así la sinopsis. Poesía de vanguardia y de guardia en vano, onomatopeyas y aliteraciones, sensaciones y groserías, epifanías y tonterías, bultos y sediciones, humor y amor, yos y Dios, nada y dada, una autobiografía no autorizada basada remotamente en hechos surreales. Y ahora voy a intentar identificar entonces cuáles son estas temáticas del libro. Bueno, está un libro que está lleno, tiene unas dosis tremendas de surrealismo y dadaísmo, eso entonces no voy a volver a explicarlo. Es un libro que tiene mucho poesía como una forma de humor. De hecho, Silvia me había comentado algo que yo pensaba que iba a decir hoy, pero no lo dijo, de pronto le dio pena, pero lo voy a decir yo. Silvia me dijo que yo como poeta era un buen humorista. Lo que puede sonar despechoso, pero a mí de hecho me parece un cumplido porque en general yo suelo escribir para divertirme. Es una forma, alguien que mira un mundo que me parece bastante oscuro, y entonces si no le pongo un poco de sentido de humor, creo que no estamos, o nos vamos al monte con un fusil y hacemos la revolución, o nos suicidamos, o nos emborrachamos, no sé, pero no me parece que sea un sitio muy interesante si uno no le pone un poco de sentido de humor. Entonces este es un libro que está lleno, la mayoría de los poemas son intentos de hacer humor, es una poesía que intenta de hacer humor. En tercer lugar, es algo que busca la expresión poética como juego. Entonces hay dos dimensiones de juego. Primero, jugar con las palabras, con el sentido de las palabras. Entonces diría que el recurso estilístico que más se utiliza es el juego de palabras, pero también jugar con los sonidos. Es decir, jugar con el sonido de las palabras. Entonces es un libro que está lleno de musicalidad. Hay poemas que prácticamente no tienen contenido, algunos de ellos. Es decir, las palabras están allá
por el sonido que tienen las palabras, por pura música, musicalidad, aliteraciones, asonancias, rima. De hecho, voy a leer algunos de esos en portugués, que son los únicos que voy a leer en el idioma original, porque no tenía sentido traducirlos a español. O si los traduciera, tendría que escribir algo de totalmente nuevo. Hay poemas profundamente políticos, pero no políticos en el sentido como del poema políticamente comprometido, ideológicamente comprometido, es decir, no es La Madre de Gorky ni los poemas de Bertolt Brecht, es más alguien que mira al mundo o se mira a sí mismo desde una lógica política, desde una visión política, pero no son poemas ideológicamente con una visión de transformación, como lo han hecho tantos poetas, por ejemplo, en el siglo XX, por ejemplo, los poetas comunistas que tenían una visión y la misma poesía era una forma de educar al proletariado, de crear una conciencia revolucionaria. Eso no está acá. De pronto está el desencanto con eso mismo. Es decir, el desencanto con el capitalismo, pero también el desencanto con el comunismo, como decía también Silvia. Hay unos poemas que son puro viaje por las sensaciones, es decir, poesía sensacionista, que diría son casi poemas psicodélicos, pero sin LSD hasta el momento. Hay algunos poemas sobre el yo, no el yo, por ejemplo, de la literatura romanticista del siglo XIX, sino el yo más en el sentido que lo utilizaba Fernando Pessoa, es decir, un poco la fragmentación del yo y casi la poesía como una forma de psicoanálisis, como un ejercicio psicoanalítico. Está en algunos momentos presente acá. Hay algunos poemas profundamente oscuros en metafísica y sombríos, es decir, casi poesía gótica, es decir, poesía para quien les gustaría ir a conciertos de The Cure. Y hay una que otra vez unos poemas más metafísicos, un poco de relación trascendental con Dios. Relación con Dios en cuanto ateo, es decir, un diálogo con Dios como ateo, lo que también es una contradicción en sí misma, pero la dejo acá. Así que yo no quiero hablar mucho más de libros. Si hay preguntas, me las pueden hacer y yo contesto o no contesto. Puede ser que no sepa contestar o que no me den ganas de contestar. Y por eso lo que creo que la mejor presentación que se puede hacer es leerlo. Y así yo voy a leer unos cuantos poemas, unos poquitos en portugués y la mayoría en español. No sé si Silvia quiere leer alguno. Bueno, a ver si se anima. Y bueno, yo tengo aquí más o menos 4 libros disponibles. Si a alguno de ustedes les gusta, los puede comprar. La editorial envió hace 15 días los libros para Colombia, pero parece que están perdidos en el mismo mar. Entonces es una presentación de libros sin libros, lo que también es algo de bastante surrealista y por eso tiene una parte que me gusta. El libro, bueno, empiezo por la promoción. El libro cuesta 25,000 pesos. Además, si me compran ahora, lo puedo firmar. De pronto, en unos años, en eBay lo pueden vender por bastante más que 25,000 pesos, así que puede ser una buena inversión. Incluso si muero joven, por ejemplo, se va a valorizar bastante más. Lo que no es nada imposible, porque yo tengo 32 años y ya me tomo comprimidos para el colesterol. Pero de igual forma van a llegar los libros, espero yo, que son 20 más, por eso si alguien me deja los contactos, los puedo hacer llegar.